tal? ¿Qué tal con todos? Muy buenas tardes a los presentes. Un saludo inicial para el Club de Abogados, ¿no? Eh, Como es de costumbre, vamos a dar, obviamente, inicio a la continuación del curso. Un saludo entonces para todos aquellos que me están viendo tanto ahora en vivo como ya de manera diferida. En esta sesión vamos a adentrarnos ya un poco tanto a la institucionalidad minera como también ya a los propios procedimientos, ¿no? La sesión pasada vimos un poco del contexto general, vimos un poco también relacionado a la importancia de tener no solamente una mirada únicamente económica, sino también social y ambiental, con la idea de que evidentemente estos proyectos tengan una sostenibilidad en el tiempo necesaria que permita generar los réditos adecuados para el país, ¿verdad? También vimos un poco relacionado a la naturaleza de lo que compone la norma, o mejor dicho, la rama jurídica conocida como derecho minero. Vimos esa mixtura entre parte pública y parte privada. Mencionábamos, pues, ¿no?, que una gran parte del derecho minero lo compone la parte pública en la medida de que hay diversa regulación, procedimientos, trámites, entre otros, que son necesarios para iniciar la actividad y continuar en el marco, obviamente, de dicha actividad en el tema minero. También mencionábamos de que también existe una parte empresarial que regula también, obviamente, la interrelación entre las empresas que se dedican a este rubro. Bien, entonces, en esta sesión, como he mencionado, nos vamos a dedicar primero en la parte pública. Esto va a ser una serie también de sesiones que nos van a venir acompañando tanto hoy como mañana, ¿no? Vamos a abordar todo este aparato estatal, como el Estado obviamente regula la serie de trámites y procedimientos que son importantes para iniciar y continuar la actividad minera. Dicho esto, entonces, el logro de esta sesión es en realidad conocer un poco de esta institucionalidad, también hablar un poco de un tema que ciertamente es muy relevante, que es el tema de la concesión como tal, como mencionábamos también en la sesión pasada, título habilitante por excelencia, en el marco obviamente de otorgamiento de derechos sobre recursos naturales, en este caso específico sobre recursos mineros. Tiene pues una serie de características que vale la pena comentar, y justamente en relación a ello ver cómo es uno de los puntos de partida para la actividad minera, ¿no? Proseguido de ello vamos a hablar ya un poco de los procedimientos y requisitos necesarios para la continuidad del mismo. Bien, primero que nada, pues antes de iniciar con el tema de procedimientos o hablar de la concesión, es importante identificar cuáles son las autoridades competentes. Creo que queda claro, pues, que el Ministerio de Energía y Minas es el ente rector en materia minera, pero a pesar de que esta es una entidad abocada, evidentemente dentro de su institucionalidad y sus funciones al tema minero, no va a ser la única, ¿no? Existen diversas autoridades que incluso van a trascender el tema relacionado, obviamente, al sector minero energético, si se quiere denominar así, y van a estar alojados en otras entidades, ¿no? Entiéndase, por ejemplo, en el sector ambiente. También o está también catalogado dentro de los gobiernos subnacionales, concretamente dentro de un gobierno regional. Va a haber, pues, obviamente, autoridades que se van a dedicar al tema minero como tal. Entonces, una de las cosas importantes cuando hablemos de institucionalidad minera es primero determinar la autoridad en concreto, ¿no? Y en función a ello su competencia. El hecho de que identificamos una autoridad no necesariamente quiere decir que ésta se dedique íntegramente al tema minero. Véase, por ejemplo, el caso SUNAR. La SUNAR tiene dentro de sus diversas funciones, sí, ¿no?, la de registrar títulos mineros, pero no va a ser la única, ¿no? Entonces, es importante también ubicar exactamente cuál es la función o su incidencia en el marco de la institucionalidad. Sé que quizás para algunos puede sonar un tanto redundante hablar de institucionalidad minera, pero también es importante mencionar que no todos conocen todas las autoridades involucradas, o aquellas que incluso se piensa que están abocadas directamente a un tema en concreto, van a tener incidencia en el tema minero, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua es una autoridad que evidentemente se dedica específicamente a la gobernanza hídrica, pero dentro de sus apartados y procedimientos va a incidir en el tema minero, toda vez de que va a requerirse, pues, diversas licencias y permisos necesarios para tener ciertamente, pues, materializado la posibilidad de iniciar o continuar una actividad minera.
Entonces, en esa lógica, la institucionalidad minera parte de la idea justamente de establecer el título habilitante por el cual, ¿no? Se va a dar o va a desencadenar una serie, evidentemente, de requisitos y procedimientos para lograr, obviamente, obtener la posibilidad de iniciar la actividad como tal. Todo este tema, es decir, la posibilidad de otorgar títulos y cuando haya controversias, evidentemente, porque todo administrado, si bien es cierto, responde a un interés, no quiere decir que la autoridad en primer término atienda ese interés, ¿no? Puede resolver, obviamente está obligada a resolver, pero no necesariamente resuelve en función al interés de ese administrado. Siendo yo así, pues el administrado debe tener, ¿no? Por norma, la posibilidad de contradecir, obviamente, esa decisión inicialmente dada por la autoridad, ¿no? Y eso involucra justamente impartir justicia desde un punto de vista administrativo y que luego va a incidir ya en la vía judicial. Por tanto, pues la institucionalidad minera no solamente va a estar abocada a la entidad que se encarga, por ejemplo, de establecer la política nacional en minería o la que otorga derechos, sino también aquella que ciertamente va a resolver discrepancias en el marco, obviamente, de la actividad minera. Cabe resaltar que, como habíamos mencionado en la sesión pasada, pues a este conjunto de acciones se denomina, obviamente, dominio eminencial del Estado, toda vez de que, si bien es cierto, el Estado no participa directamente, por lo menos en estos términos, sí lo hace en relación justamente a la impartición de reglas de juego y decisión, obviamente, cuando exista controversias sobre el otorgamiento de estos recursos naturales. Bajo esa lógica, entonces, pues, al hablar de institucionalidad y jurisdicción minera, hace referencia justamente a la capacidad de conocer estos temas y resolverlos, ¿no? Conforme, evidentemente, a la norma. Como ustedes pueden ver acá, esto representa en realidad el aparato estatal. Evidentemente van a haber más autoridades, pero es importante que planteemos exactamente dónde vamos a ubicar la institucionalidad minera, ¿no? Queda claro que el Poder Ejecutivo, que representa todo esto de acá, espero que puedan ver mi cursor, representa evidentemente o la parte más amplia del aparato estatal. Y dentro de este, evidentemente, se encuentra el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Que a su vez hace, pues, parte del sector energético minero. El Ministerio de Energía y Minas, pues, dentro de su institucionalidad como tal, como ministerio, aboca o tiene o contiene diversas direcciones que ciertamente pues van a tener mucho que ver con el tema minero. Primero que nada porque el ministerio tiene un viceministerio dedicado a este tema, ¿no? El viceministerio de Minería es el encargado obviamente de hacer las veces de autoridad máxima en temas de política y regulatorios en temas mineros, pero no va a ser el único. Pero adicionalmente a ello también es importante considerar que como parte de este sector se encuentran adscritos una serie de autoridades, ¿no? Y dentro de las que nos interesa está obviamente el INGEMET. El INGEMET también va a ser otra autoridad minera que se va a encargar, pues, justamente en estos supuestos de otorgar, por ejemplo, las concesiones mineras, ¿no? Y obviamente registrarlos en un catastro como tal, sin perjuicio, evidentemente, de los derechos del libro de registros que tiene la SUNAR sobre los derechos mineros que también se menciona, ¿no? Cabe destacar que, pues, evidentemente aquí no entra a tallar ni OSINERMIN, ni OEFA. ¿Por qué? Porque estos están obviamente en otros sectores, ¿no? Concretamente en el sector ambiente están dos autoridades, o yo diría hasta tres, ¿no? Que son de relevancia para el tema minero. Primero de ellos es evidente que es el OEFA, ¿no? El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la autoridad fiscalizadora en temas ambientales de diversos sectores, entre ellos obviamente el sector de la gran y mediana minería. Por tanto, esta entidad, ¿no? Que está adscrita al Ministerio del Ambiente y por ende parte del sector ambiente, es otra autoridad que va a incidir obviamente en esta institucionalidad minera. Seguido de ello, también encontramos el Servicio Nacional de Certificaciones Ambientales para las inversiones sostenibles, todo este término largo que se menciona en realidad en sus siglas, SENACE. Es una autoridad también dedicada a evaluar estudios de impacto ambiental detallados de diversos sectores y entre ellos, obviamente, el correspondiente del sector de la gran y mediana minería. SENACE, pues, obviamente es la autoridad certificadora para efectos de los grandes proyectos mineros.
Y mencionaba que en el sector ambiente podríamos mencionar hasta 3 autoridades, porque también no hay que perder de vista al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. ¿Por qué esta autoridad es importante para el tema minero? Porque ciertamente, pues, en algunos casos, ¿no?, los proyectos mineros pueden instalarse dentro de las zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas son espacios, evidentemente, en los que se conserva la diversidad biológica dentro de su espacio territorial, pero las áreas naturales protegidas de Administración Nacional tienen alrededor de la misma una zona contigua denominada zona de amortiguamiento, que es una zona de transición entre las actividades económicas que hay fuera de la área natural protegida y aquellas que evidentemente se pueden permitir o no, de acuerdo a la categoría de ANP, en dicho espacio. Entonces la ZA, o la zona de amortiguamiento, va a ser una zona de transición. No es una zona específicamente de protección, sino es una zona, como su nombre lo indica, evidentemente de amortiguamiento, ¿no? Más que todo de reducción o velar porque las actividades que se desarrollen ahí no impacten directa o indirectamente al área natural protegida. En esa lógica, si se otorga una concesión minera y ya luego, evidentemente, si se desarrolla la actividad, pues esta entidad, el CERNAM, va a hacer las veces de una autoridad opinante, por ejemplo, en el marco de la certificación ambiental. Es más, incluso su opinión puede definir realmente si el estudio se aprueba o no. ¿Por qué? Porque es un opinante vinculante. ¿Ok? De igual forma, cuando hablamos del otorgamiento de una concesión, va a existir algo denominado compatibilidad, que es un procedimiento previo que se otorga o lo otorga el CERNAM, y bajo esa lógica también se definiría si se puede otorgar el título habilitante a la empresa titular minero, potencial titular minero. Por eso, pues podemos decir que hasta el CERNAM tiene incidencia en esta institucionalidad, ¿no? Ya idos, por ejemplo, a lo que corresponde a la misma presidencia del Consejo de Ministros, evidentemente, pues tenemos a los INERMIN. Esta entidad obviamente se encarga más que todo de los temas de seguridad e infraestructura de las unidades mineras y ciertamente pues impacta directamente en el devenir de la actividad ya una vez instalada, ¿no? Similar característica, pues podemos ir al Ministerio de Agricultura, como mencionábamos, está la ANA, también está el CERFOR, ¿no? El CERFOR también va a incidir ciertamente bajo la misma lógica quizás que el CERNAM, cuando el proyecto minero pues tenga que ver o impacte recursos forestales y sea necesario, por ejemplo, tener el permiso de desbosque, o cuando se esté elaborando el estudio ambiental, sea necesario tener obviamente el permiso para levantamiento de flora y fauna fuera de ANPs. Este permiso obviamente lo otorga el CERFOR. Entonces, podemos advertir pues que la institucionalidad minera escapa al sector energético minero, ¿no? Y se encuentra disperso en diversas autoridades de diversos sectores, ¿no? A ello le sumamos obviamente pues el mismo gobierno regional dentro de los gobiernos subnacionales, ¿no? Sus direcciones regionales de energía y minas y sus autoridades regionales ambientales en aquellos casos que corresponda. Y también pues podemos mencionar que dentro de la jurisdicción también habría que mencionar obviamente el Poder Judicial cuando se vean, por ejemplo, casos contenciosos administrativos relacionados obviamente a actos administrativos que quedaron firmes en la vía administrativa, pero que se pueden cuestionar en vía judicial. Entonces, sobre la base de esto vamos a hablar un poco de los más principales, ¿no? Primero vamos a empezar por el mismo ministerio como tal, vamos a tocar un poco las direcciones. También me había olvidado de hablar de un cuerpo colegiado importantísimo, que es el Consejo de Minería. Este es un cuerpo colegiado, un órgano administrativo que resuelve en segunda y última instancia administrativa, obviamente pues las controversias que vía apelación o vía nulidad se presenten frente a diversos procedimientos del tema minero, ¿no? Y luego vamos a proseguir obviamente con los INERMIN, con el IGME, con el BORE, con la SUNAR, y si nos da el tiempo un poco hablaremos del OEFA y SENACE. Bien, como ya habíamos mencionado entonces, el hecho de que haya diversas autoridades que escapan obviamente al sector energético minero tiene la lógica porque como ustedes pueden ver acá, pues hay diversas autoridades que tienen que ver con el tema minero y no necesariamente están alojados en el tema pues energético minero, ¿no? Están en el sector agricultura y riego, en el sector ambiente, también en el de economía y finanzas, porque obviamente la SUNAT
también incide, pues, ¿no?, en el tema de la administración minera. La misma situación podemos hablar, pues, en el Ministerio del Interior. Habíamos olvidado también de la famosa Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, denominada por SUCAMIC también, que tiene mucho que ver, obviamente, con el permiso, obviamente, de temas relacionados a explosivos y demás, que son parte importante, obviamente, para, por ejemplo, llegar a desarrollar de manera adecuada el plan de minado, entre otros. Misma situación, pues, podemos advertir con el sector justicia, donde está, obviamente, la SUNAR, ¿no?, por obvias razones, y la PCM, donde están los INERMIN. Bien. Dentro del Ministerio de Energía y Minas, lo primero que deberíamos abordar es una dirección que, si ustedes revisan la normativa administrativa minera, van a hacer, incluso la más antigua sobre todo, van a hacer alusión mucho a esta dirección, ¿no? La Dirección General de Minería, en algún momento, a inicios de los años 2000, fue una dirección que concentraba varias competencias que ahora están, pues, obviamente repartidas en OEFA o SINERMIN, ¿no? En algunos casos también IGEMET, entre otros, ¿no? Fue una dirección que originalmente, pues, concentraba estas atribuciones, ¿no? Pero a la larga, obviamente, el devenir del tiempo, esta se ha enfocado, pues, específicamente ahora para ser el órgano de línea que otorgue, por ejemplo, títulos habilitantes como las concesiones de beneficio, transporte minero y labor general. Es importante considerar aquí en este extremo que dentro de la academia, ¿no?, se precisa que concesión minera como tal, término correcto, concesión minera, solo se restringe a las concesiones de exploración y explotación, siendo la concesión de beneficio, transporte minero y labor general otro tipo de concesiones, ¿no?, más que todo ligados al tema de permisología que el título habilitante como tal. Sin perjuicio de ello, pues quizás, ciertamente, esto se refleja aún más cuando la Dirección General de Minería, pues, se concentra únicamente en este segundo tipo de concesiones, ¿no? Es decir, concesiones relacionadas, obviamente, no a otorgar el derecho para extraer, sino más que todo para operar, ¿no? Las concesiones de beneficio, transporte, labor general, entre otros, ¿no? Pues ciertamente, pues, esta Dirección General de Minería es la que se encarga y hace las veces, evidentemente, de autoridad para otorgar estas atribuciones, ¿ok? Ellos también, adicionalmente, pues, aprueban programas de inversión, estudios de factibilidad, velan por el cumplimiento de la estabilidad tributaria, entre otros, ¿no? Dentro de sus atribuciones también es importante mencionar que otorgan los certificados de operación minera, ¿no? Autorizan la inscripción, por ejemplo, del famoso registro de empresas especializadas de contratistas mineros, ¿no? Como lo mencionaba para el tema de labores auxiliares en la sesión pasada. También, pues, resuelven procedimientos de extracción ilícita, ¿no? Intervienen en ello, emiten opiniones relacionadas a la servidumbre minera. La servidumbre minera es una ficción legal que se permite en aquellos casos donde no se haya podido dar el permiso de un titular para poder operar, pero bueno, como ya más adelante lo vamos a ver, es quizás un tema un tanto controvertido considerando el tema de derechos fundamentales. ¿Ok? De la misma forma, ellos efectúan la verificación de la información contenida en la declaración anual consolidada, de la cual ya vamos a hablar más adelante, y también, evidentemente, emiten opiniones para la adquisición de propiedades mineras e inversiones por extranjeros en zona de frontera. Recordemos que, por mandato constitucional, los 50 kilómetros de frontera son exceptuados, obviamente, de toda inversión extranjera, salvo que sea declarado en interés por una norma correspondiente. ¿Ok? Entonces, esta dirección básicamente se dedica, evidentemente, a este tipo de actividades, ¿no?, directamente relacionadas con la permisología minera. Otorgan este tipo de concesiones, ¿no? Revisan las DAC. Otro tema también importante, que quizás, que son casos un tanto sui generis, pero es importante considerarlos, ¿no? Primero que nada, pues aprueban la lista de impedidos para efectuar petitorios mineros, y también, ciertamente, cuando se trata del plan de cierre minero, y el titular no puede ejecutarlo por diversas razones, va a ser esta la autoridad quien la ejecute el cierre minero, ¿no? Si nos va a dar el tiempo, quizás podamos hablar un
un poco de la casuística sobre esta índole, ¿no? En la cual hemos tenido, bueno, situaciones un tanto interesantes, donde la Dirección General de Minas se apersonaba como administrado frente a un procedimiento de fiscalización ambiental ante el OEFA, y el OEFA sancionaba a la Dirección General de Minería, por ejemplo, por no ejecutar un plan de cierre, toda vez de que el titular minero real bueno, pues se había desligado obviamente de estas responsabilidades y por norma pues lo asume esta dirección. ¿Ok? Una dirección completamente distinta a la que hemos mencionado por su nivel de tiempo, es una dirección relativamente reciente, es la famosa Dirección de Formalización Minera. Esta dirección como tal, en realidad, parte de el nuevo marco normativo de la formalización minera que data del 2017 en adelante. A razón de ello se crea esta dirección. Uno de los puntos focales o de los motivos necesarios para tener esta dirección era para centralizar toda la información relacionada al proceso de formalización minera. Si bien es cierto, ese proceso lo llevan a cabo los gobiernos regionales, era necesario pues tener una dirección que centralice y ciertamente pues tenga seguridad jurídica y de esta seguridad jurídica frente obviamente a aquellos titulares que se consideran o deberían considerarse respecto a nuestro marco jurídico como evidentemente mineros en vías de formalización. Bajo ese alcance, esta autoridad pues no se encarga primero que nada de, como toda autoridad del Poder Ejecutivo, de dirigir obviamente la política sobre la pequeña minería y minería artesanal, mantienen este registro actualizado, ¿no? Relacionado a las declaraciones de compromiso, evalúan solicitudes de calificación de pequeño productor minero y minero artesanal, obviamente también pues promueven la aplicación de mejores estándares, ¿no? De innovación tecnológica para la pequeña minería y minería artesanal. También pueden expedir resoluciones, directivas de su competencia. También evidentemente que se desliguen evidentemente de aquellas actividades ilícitas que están lejos o fuera obviamente del proceso de formalización como tal. Otro tema interesante que vale la pena mencionar es el tema del catastro. Miren, el catastro minero en realidad nace ya desde mucho tiempo atrás. Mencionábamos que, bueno, el mismo código de minería en algún momento pues planteaba estas ideas bases relacionadas a los derechos mineros, pero en realidad pues esta institucionalidad del catastro como tal empezó a ir enmarcándose recién a primera mitad del siglo pasado, y esto devino evidentemente que se creen autoridades relacionadas al tema del catastro minero y otorgamiento y registro de derechos mineros, ¿ok? Actualmente, esto podríamos decir que estas atribuciones están repartidas concretamente en dos autoridades muy puntuales, ¿no? Uno es la misma SUNARP y otro es el INGEMET, ¿no? En el caso de la SUNARP, por obvias razones, esta superintendencia dedicada obviamente a la administración de los registros públicos, se dedica obviamente pues a resolver y registrar más que todo las concesiones mineras que han sido otorgadas conforme a ley. Quiere decir que cuando se otorga una concesión minera, pues su titular tendrá como acto final la obligación de inscribirlo ante la SUNAR para que no solamente cumpla con un mandato legal, sino que a su vez genere oposición frente a terceros, ¿no? Genere ciertamente pues seguridad jurídica sobre la concesión que se le ha otorgado. ¿Ok? Cabe destacar, para efectos legales, ¿no? Quizás, como vuelvo a reiterar, este curso está pensado tanto para personal técnico como legal, para efectos legales, para que se entiendan los técnicos. La idea de estar registrado en SUNAR no es bajo ningún alcance otorgar un derecho. El derecho se otorga en realidad cuando se expide la resolución del INGEMET o del ministerio o del gobierno regional, según sea el caso, no se otorga el derecho. Es el acto administrativo que otorga. La finalidad de la SUNAR es en realidad generar publicidad, ¿no? Se publicita al público en general que ese espacio territorial, bueno, a efectos de hablar de derechos de recursos naturales, le compete o le corresponde a cierto titular. En esa lógica, pues, la SUNAR evidentemente mantiene esta finalidad. Luego mencioné
La SUNAR ha pasado por una serie de modificaciones. Primero, esta ley, la 26615, si mal no recuerdo, del año 96, básicamente crea el catastro minero como tal, como lo conocemos hoy en día, y evidentemente dentro de ello hace alusión al registro de derechos que le competirían a la SUNAR como tal. ¿Ok? Por tanto, a partir de ese marco normativo es que ha venido iniciándose una serie de reformas. La primera de ellas, evidentemente, es que en esa misma norma se crea el famoso y ha desaparecido Instituto Nacional de Concesiones y Catastros Mineros, el famoso INAC, que era la entidad de aquel entonces que se dedicaba obviamente a otorgar estos títulos como tal. Coexistía obviamente con la SUNAR. La SUNAR asume las funciones relacionadas al registro de derechos en el año 2002 a razón de la ley 27755 y la mantiene hasta la fecha, pero el tema evidentemente del catastro como tal y el otorgamiento de estos derechos cambia en el 2007 con la dación, obviamente, de la fusión de el INAT con el INGEMET a través del Decreto Supremo 08-2007 EM, y dentro de esto, evidentemente, pues el INGEMET absorbe todas esas atribuciones del catastro y también, evidentemente, del otorgamiento de derechos sobre concesiones mineras. En esa lógica, pues, podemos ver que el organigrama del INGEMET, dentro de lo que nos compete, existe evidentemente esta dirección de concesiones mineras, ¿no? Y también existe la dirección de catastro minero. Son evidentemente ambas direcciones, la primera que otorga el título, la segunda pues que lo plasma en un catastro, que ustedes lo pueden obviamente visorar si visitan el GeoCarnin. Sobre este extremo también hay mucho que hablar, ¿no? Mucho que reflexionar. En realidad, esta idea de tener un catastro propio relacionado a un rubro en concreto no es propio del sector energético minero. En realidad, en el caso peruano hay diversos catastros, ¿no? Está el catastro de propiedad rural, el catastro, evidentemente, de territorios comunales, está, obviamente, los geoportales, por ejemplo, de áreas naturales protegidas, también está lo suyo para concesiones forestales, entre otros, ¿no? Por eso, ciertamente, ahora la academia más habla de que es necesario tener un catastro único, unificado. ¿Por qué? Porque ciertamente esta divergencia de tantas autoridades que manejan estos derechos a nivel espacial puede generar problemas, ¿no? No sé si ustedes conocen la famosa montaña de los 7 colores, una montaña turística en Cusco, que ciertamente, pues, ¿no? En algún momento, y ahora ya lo tiene, ¿no? El gobierno regional de Cusco decidió sobre ese espacio crear un área de conservación regional. Y básicamente por un acto mecánico del INGEMET, porque no vio nada de ahí, ¿no? No vio una potencial área a conservar, directamente otorgó una concesión sobre ese espacio, ¿no? Tal fue evidentemente, pues, la noticia que el mismo INGEMET tuvo que retirar, ¿no? Esa concesión como tal, y bueno, ahora pues, ¿no? Este lugar es un espacio protegido. Pero eso obviamente nos da luces para mencionar de que el tema de los catastros, pues en el futuro deberían unificarse como tal. Bien, la labor del IGM es lo que hemos comentado, ¿no? Otorgan concesiones mineras, también evidentemente conducen el proceso de remate de concesiones, ¿no? De casos de simultaneidad, ya lo vamos a hablar en esta sesión. También ven el tema obviamente de resolver cuando se trata de acumulaciones, divisiones, fraccionamientos de concesiones según la casuística. Evidentemente expiden resoluciones de extinción cuando, bueno, pues no se paga el derecho de vigencia, entre otros, ¿no? Administran obviamente este catastro, elaboran un padrón minero nacional y proporcionan evidentemente esta información a las autoridades regionales competentes. En el ámbito regional, pues los gobiernos regionales van a hacer las veces, en algunos casos del INGEMET y del Ministerio de Energía y Minas, para el otorgamiento de estos derechos. Y bajo esa lógica, pues obviamente tendríamos que hablar de los gobiernos regionales, ¿no? Los gobiernos regionales también son, por así decirlo, ¿no? Unas autoridades relativamente recientes para el tema minero. Estos nacen en el año 2002. En adelante hubo un proceso de transferencia, más o menos por el año 2008-2009. Estas transferencias van
evidentemente del sector minero a los gobiernos regionales, y de ahí en adelante, pues obviamente ya los 24 gobiernos regionales tienen dentro de su organigrama una gerencia o una dirección regional de energía y minas, y en algunos casos una autoridad regional ambiental que ven obviamente los temas mineros, ¿no? En el ámbito concretamente, como vimos en la sesión pasada, de la pequeña minería y minería artesanal. En esa lógica, pues, los gobiernos regionales a través de estas direcciones, ¿no? O gerencias o autoridades, ¿no? Otorgan concesiones mineras de la pequeña minería y minería artesanal, ¿no? Cabe destacar que este tema en algunos gobiernos regionales está dividido por temas relacionados obviamente a los derechos mineros como tal y otros temas relacionados a los términos ambientales, ¿no? En este último caso va a depender, como vuelvo a mencionar, de la estructura orgánica de cada entidad, donde puede haber una autoridad regional ambiental que se dedique a esto, o directamente la misma dirección o gerencia regional de energía y minas también se dedica a esto, ¿no? Por tanto, esto será obviamente de acuerdo a cada gobierno regional. Por ejemplo, el gobierno regional del Callao, ¿no? Tiene sugerencia de recursos naturales que se encarga obviamente de otorgar permisos ambientales respecto a la pequeña minería y minería artesanal. Misma situación ocurre en Arequipa con su autoridad regional ambiental que se dedica a esto, ¿no? Pero en contraposición tenemos, por ejemplo, gobiernos regionales como de La Libertad o Piura, que todo esto lo concentra una gerencia o dirección regional de energía y minas. ¿Ok? Bajo esa lógica, entonces, pues los gobiernos regionales, indistintamente donde esté ubicada esa función, otorgan también pues la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental de estas actividades, ¿no? Sean preventivos, entiéndase la declaración de impacto ambiental, los estudios de impacto ambiental semi-detallados y el famoso IGAFOM, ¿no? El instrumento de gestión ambiental para la formalización minera. También evidentemente fiscalizan estas actividades, ¿no? Concretamente hay dos rubros que fiscalizan, uno es el tema de seguridad y salud ocupacional en el sector minero y otro también obviamente es el tema ambiental que lastimosamente pues no se hace con la eficiencia que se espera. Sin manera similar situación, pues ellos conducen el proceso de formalización, obviamente en coordinación con la Dirección de Formalización del MINEN, y evidentemente pueden ordenar la paralización de actividades, ¿no? Pueden resolver también, pues, vía jurisdiccional o participar en las interdicciones en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Para todos estos casos, estos temas relacionados obviamente de índole minera y ambiental, está justamente este cuerpo colegiado, ¿no? Este cuerpo colegiado está dentro de lo que es el Ministerio de Energía y Minas, pero por norma, básicamente tienen autonomía, ¿no? La norma que les da la autonomía en realidad es la ley del Poder Ejecutivo. Tienen autonomía relacionada justamente a su capacidad de decisión para resolver en última instancia administrativa los casos que se le presenten, ¿ok? Cabe destacar que el Consejo de Minería lo conforma un cuerpo colegiado de 5 vocales, que son designados por resolución suprema, por un periodo de 5 años. 3 de estos deben ser abogados, obviamente especializados en el tema minero, y 2 de ellos tienen que ser técnicos, concretamente pues pueden ser ingenieros de minas o geólogos colegiados según sea el caso. ¿Ok? Las atribuciones básicamente de este cuerpo colegiado es conocer y resolver en última instancia administrativa, pues, recursos de revisión que se le presenten, ¿no? Pueden resolver también, por ejemplo, sobre daños y perjuicios que se hayan ocasionado en la vía administrativa, pueden también resolver recursos de quejas, ¿no? En la vía administrativa, recursos de quejas puede ser tanto por la denegatoria de un recurso de revisión como también, evidentemente, por el tema relacionado con la no aplicabilidad del plazo correspondiente. ¿Ok? También, como cuerpo colegiado, absuelven consultas relacionadas, obviamente, al tema minero, van a uniformizar una jurisprudencia administrativa sobre este rubro y atienden, pues, obviamente, una serie de consultas colegiadas que se le da como tal, ¿no? Otra autoridad es, como ya hemos mencionado, el OSINERMIN. El OSINERMIN es un organismo regulador, no es un organismo técnico especializado. ¿Qué lo diferencia de esta lógica? Que básicamente al ser un organismo regulador, tiene dentro de sus facultades no solamente pues la de supervisión y fiscalización, sino también aprueba normas que deben ser seguidas evidentemente por el sector minero energético y concretamente pues dedicadas al tema de seguridad en las infraestructuras.
Cabe destacar que como organismo regulador, ellos, ¿no? Tienen, todo organismo regulador en realidad, incluido los INDARMIN, tienen una atribución dada por norma que se llama el aporte por regulación, por el cual, ¿no? El 1% de las utilidades obtenidas del sector minero, bueno, energético minero para el caso de Sinarmin, parte de ese 1%, una proporción son destinadas para el erario del Sinarmin, destinadas evidentemente, pues, ¿no? A hacer las labores que hemos mencionado, la de regular, supervisar y fiscalizar, ¿no? Se dedican obviamente a temas relacionados a normas de higiene, ¿no? A operaciones técnicas o a obligaciones técnicas administrativas. Cabe destacar que también pues recaban información sobre declaraciones de exigir documentos relacionados obviamente a esta potestad, informan sobre, o se les debe informar en realidad sobre accidentes fatales, ¿no? Dentro de las 24 horas. Cabe destacar que esto se hace sin perjuicio del reglamento de atención de emergencias ambientales que lo administra el OEFA, ¿no? Siendo ahí en realidad 12 horas que compete para, en este caso específico, temas ambientales. Es decir, pues cuando ocurre un desastre o una emergencia ambiental que puede impactar el ambiente, ¿no? Misma situación, pues, ¿no? Van a tipificar, como también tiene su capacidad sancionadora, frente al incumplimiento de la normativa de seguridad. Y luego tenemos su contraparte ambiental, ¿no? El OEFA. El OEFA es un organismo técnico especializado, está adscrito al MINAN, también es un ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Quiere decir, evidentemente, que las normas que expide este organismo técnico impactan en realidad la fiscalización ambiental de manera transversal. Pero concretamente en el sector minero, ellos se encargan evidentemente de realizar la supervisión ambiental de las unidades mineras. Cuando corresponda, pues recomiendan el inicio de un procedimiento sancionador sin perjuicio de las medidas administrativas que correspondan, ¿no? Estas medidas administrativas son mandatos dados por OEFA para, por ejemplo, detener la actividad por temas de prevención de potencial daño, o directamente ya cuando el procedimiento sancionador finalice de ordenar corregir mediante una medida correctiva, por ejemplo, pues el daño ocasionado, ¿no? Puede ser a través de la remediación o compensación, según sea el caso, ¿no? Y consecuentemente con ello también pues sancionar, ¿ok? El OEFA evidentemente es una de las autoridades que tiene una naturaleza transversal, por tanto no quiere decir que todo el OEFA se aboca al tema minero, ¿no? Concretamente, dentro del organigrama del OEFA podemos identificar 3 áreas, ¿no? O autoridades que sí tienen mucho que ver con el tema minero. El primero de ellos, obviamente, va a ser la famosa DECEN, o la Dirección de Supervisión Ambiental de Energía y Minas. Esta dirección se va a dedicar específicamente pues, a realizar la supervisión ambiental de las unidades mineras, ¿no? Por su parte, cuando ocurre evidentemente ya la posibilidad de iniciar un procedimiento sancionador, pues quien apertura es la famosa Dirección de Fiscalización de Energía y Minas. Es una subdirección en realidad que está adscrita a la DEFAI. Esta subdirección es la que apertura el procedimiento sancionador y la DEFAI es la que finaliza con la multa o el archivo correspondiente. Siendo ello así, cuando el administrado, evidentemente, porque es su derecho, desea pues, cuestionar esas decisiones y lo hace vía apelación, sube a otra autoridad que sigue siendo un cuerpo colegiado, que es el Tribunal de Fiscalización Ambiental, cual símil del Consejo de Minería, pero este abocado específicamente a la fiscalización ambiental y en este tema en concreto, obviamente, al sector minero. Su contraparte también en el tema ambiental, como hemos mencionado, es